Muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Van a tener, yo creo que la oportunidad de escuchar comentarios muy inteligentes, a lo mejor algunos contradictorios de lo que aquí se va a presentar el libro de nuestro amigo Carlos Calderón Vidas, Cultura y Desarrollo. La mecánica que vamos a seguir es la siguiente, para que quede oportunidad para hacer las muchas preguntas que seguramente van a tener ustedes al final. Vamos a pedirle a cada uno de los ponentes, de los comentaristas, que dispongan de un tiempo máximo de 12 minutos para que, incluyendo a su servidor, si son 12 por 3 somos 36, más aparte las palabras del autor del libro, pues nos dé tiempo todavía para al final hacer algunos comentarios y preguntas. Creo que todos ustedes conocen a Carlos Calderón Vidas, ya escucharon una breve reseña curricular, pero eso no es lo importante, como tampoco de los dos comentaristas, que son personas de muy alta calidad académica. Creo que en el caso de José Bastidas hasta tuve la oportunidad yo de en alguna ocasión recomendarlo para un posgrado hace tiempo, y con Gerardo López Cervantes pues sabemos perfectamente el desempeño que ha tenido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque ahí en este momento se está impartiendo una cátedra magistral gracias al apoyo de ellos por una gran economista que habíamos solicitado que a ver si podía estar, pero tiene un compromiso con algunos estudiantes, la doctora María Eugenia Correa, que va a estar otros días más acá, pero eso les da a ustedes una idea de la colaboración que tenemos nosotros con la universidad. Y solamente termino diciéndoles lo siguiente: en este momento tenemos nosotros varias cátedras magistrales con las cuales pretendemos el cumplimiento de nuestra principal tarea, que es la difusión y divulgación del conocimiento, porque invitamos a las personas más calificadas en ese campo. Esto lo estamos completando con un programa de actividades del 22º aniversario del colegio. Estamos celebrando 22 años con otras conferencias en campos distintos que tienen que ver con nuestras responsabilidades. En la medicina estuvo el doctor Enrique Wolper dando una excepcional presentación sobre la certificación médica. En el periodismo, Rogelio Hernández habló de las vicisitudes de los periodistas, de las principales características que deben tener y sobre todo qué es lo que está en este momento determinando la vulnerabilidad. Además tuvimos la presencia del doctor Juan Carlos Palafox. En este momento está el doctor Jorge Wicker hablando de derechos humanos, y también el maestro Carlos Ornelas iniciando una plática, una cátedra sobre reforma educativa, y todavía más, Enrique Serra, el gran escritor laureado, considerado uno de los mejores cuentistas, inició allí una cátedra en Mazatlán, la cátedra Inés Arredondo. Esta conferencia está planeada desde tiempo atrás, no se hizo la presentación antes por problemas de agenda, solamente quería explicarles las actividades del colegio para que se dieran cuenta que queríamos darle un espacio especial al libro de Carlos. Yo al final diré por qué, diré la significación que tiene para nosotros tener en este momento la oportunidad de conocer un libro como este, pero espero que primero pues los comentaristas en el orden alfabético que se acostumbra, primero el doctor Bastidas y después el doctor Cervantes hagan su presentación, sus comentarios, y yo llevaré el tiempo correspondiente. Sin señal amarilla ni roja, nada más les voy a quitar el micrófono. Pues buenas tardes. En la atención de las recomendaciones, trataré de ser lo más preciso posible. Pues al principio agradecer a Carlos Calderón Vidas por haberme invitado a comentar este libro, por estar en este escenario magnífico, representante digno de la cultura sinaloense, a José Ángel Pescador, director de este colegio, por su compromiso e interés por la cultura, la educación y el desarrollo sinaloense. Y pues a todos ustedes aquí también por compartir con nosotros esta experiencia. Si los convenzo con la lectura que hice del libro, pues les recomiendo que lo compren, ¿verdad? Y seguramente va a haber más ahí. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Ya lo dijeron el ingeniero Calderón, maestro, es un jubilado de la UAS, pero muy activo. Ya se dijeron algunos libros en coautoría,
3 de estos, en algunos hemos participado de manera conjunta y algunos ya de manera de su propia autoría. Ya son 3 libros: Economía y Justicia, Huella de la Modernidad, Cultura y Desarrollo, que ahora se presentan. Pues también decir que ha sido profesor de la universidad y bueno, un destacado articulista, publica muchos artículos de revistas, de periódicos, y es un académico bastante antiguo, ¿no? El libro Cultura y Desarrollo, pues es un libro, desde mi punto de vista, un libro teórico, y consta de 5 partes y 11 capítulos. En ellos se destaca el concepto de crisis, los fundamentos de las ciencias sociales, la modernidad, la relación entre economía y la naturaleza, la cultura y el desarrollo. En un ir y venir, Carlos Calderón indaga, insiste, reitera su visión crítica del economicismo que ahora reina y del proceso de economización en consecuencia del ser humano. Claro está, le interesa enfatizar la importancia e integridad del hombre y de la cultura como condición de desarrollo. Sobre esto va a insistir bastante en su trabajo. Si la cultura nace de naturaleza y regresa a ella para renacer, grave entonces, lo dice el autor, y algunos enfoques sociales, sobre todo económicos, soslayen el rol de la cultura y no le concedan a esta su importancia. Por otra parte, sabemos que el concepto de crecimiento económico es condición de desarrollo, pero no necesariamente representa desarrollo. El desarrollo entonces, para Carlos Calderón, como concepto totalizador, es cultura, bienestar, solidaridad, democracia, libertad. Interesante aquí en este libro, en el contexto ahora global, la perspectiva del desarrollo local que ahí se establece. Tiempos de crisis y las ciencias económicas, es otro apartado que él tiene ahí. Para Carlos Calderón, la crisis hay que tratar de analizarla como un fenómeno cultural, en el sentido más amplio del término, pues en el fondo, dice el autor, lo que está en crisis es el modelo cultural occidental, dominante basado en el racionalismo económico. El concepto de crisis económica, no obstante, se analiza específicamente. Aquí van la escuela económica clásica, la neoclásica y la crítica política marxista, la economía política marxista. El fracaso de la idea de mercado de Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill, Marshall, se comparte con el colapso de la teoría del valor de Marx. Para Carlos Calderón, nadie duda que la vida del hombre ha quedado circunscrita a la reiterada solución racional de la ecuación medios-fines, donde el objetivo principal ha sido lograr la máxima utilidad de cada quien, el éxito, y en consecuencia, para el conjunto de la sociedad, acciones estratégicas. Aquí deriva el famoso individualismo metodológico que el autor va a estar insistentemente cuestionándolo, tan presentes en muchos análisis económicos. El egoísmo propio de la mano invisible, el utilitarismo, el materialismo, el marginalismo, etcétera, como corrientes económicas y sociales del pensamiento, aparecen ahí. Luego entonces la causa principal del vaciamiento de los valores y la unidad esencial del individuo moderno, en consecuencia. Poco se comprende entonces que el valor de la vida es un valor agregado que siempre da al individuo algo más que al resto de los seres vivos, dice el autor. En la terna de cultura y desarrollo, nos señala el autor, no solo se trata de encontrar los medios adecuados para lograr ciertos fines. La reversión de la modernidad ilustrada, y insistirá Carlos Calderón, resultó de la disociación creciente del orden social con el universo de la cultura. El alejamiento paulatino entre la economía y el orden simbólico condujo a una situación en que las actividades técnicas quedaron separadas del mundo de la vida, sobresaliendo como única dirección de sentido la que provenía de los mercados. Sin duda una mala decisión. Somos hombres de cultura, así el mercado diga lo contrario. Estas son de las tesis fundamentales del autor. Las formaciones sociales, otro punto. Un tema, por supuesto, siempre obligado cuando te metes
en este tipo de pues, temáticas que agradan, ¿no? Hoy más que nunca, un análisis sensato de las formaciones sociales debe partir del vínculo entre naturaleza y cultura. Vieja discusión, salto magnífico de evolución social que se cubre de naturalismo. ¿Cómo? Del hombre de la naturaleza al hombre de la cultura, es una pregunta. Como buen teórico, Carlos Calderón advierte, la razón no sustituye los instintos humanos, solo los modera para aprovecharlos mejor. La historia del hombre es la historia de ese proceso cultural. Como Homo sapiens, el hombre cambia de lo que conoce y a su vez es cambiado por lo que cambia. El problema social entonces se observa en la enajenación y el naturalismo. ¿Cómo nace y se organiza socialmente el hombre? Aquí, sin duda, hay dos personajes, dos autores enormes. Uno es Thomas Hobbes, el famoso problema hobbesiano que hasta la fecha no se ha resuelto, aparece en Rousseau, y el otro es Rousseau, Jean-Paul Rousseau, con su famoso contrato social que Carlos Calderón lo ha tratado en otros libros y que no ha logrado estas dos grandes tesis de estos personajes conciliarse. Al individualismo naturalista, metodológico individualismo como base de las formaciones sociales se va a oponer la perspectiva histórica. Es la sociedad la que forma el individuo ante el idealismo, el materialismo de esta última y del propio liberalismo. Carlos Calderón hace suyo el modelo teórico de Bovero, que destaca el paso de la sociedad civil a la sociedad política. La pertinencia del modelo teórico anterior se debe a que expresa en conjunto las decisiones internas de las sociedades modernas y las mediaciones que provienen de la esfera política. Importa entonces dejar asentada la distancia de lo social y de lo político. Esta ruptura sociopolítica la va a destacar el autor, que caracteriza a las sociedades modernas y en ello la importancia o la naturaleza efectiva del Estado como una instancia de mediación. 6. Cultura y desarrollo, lo que es propiamente el tema del libro. En la relación de economía y cultura, para Carlos Calderón, queda claro el empobrecimiento cognitivo de la naturaleza humana que reduce al hombre de la cultura a un ser abocado a la economía o al trabajo. He ahí el problema social nodal. El mundo occidental no dejó de pensar racionalmente, solo que ahora lo haría guiado por los alfanes del progreso material. El final feliz, propio de la lógica racional, hasta ahora ha mostrado su inconsistencia. Sin duda, para el autor, la pérdida del carácter unitario del hombre ha sido determinante en la evolución del modo de producción capitalista, vuelto cada vez más excluyente, injusto, depredador de la naturaleza y del hombre mismo. Las consecuencias de tal desgarre han sido devastadoras. Las crisis económicas, cada vez más profundas, son signos claros de una crisis cultural general. Muy bien, el programa perfecto. Bueno, para Carlos Calderón, la ausencia de sentido, la porosidad social, la vaciedad democrática, el hiperindividualismo, el mercado dominado por el egoísmo y el lucro, de ninguna manera han resultado una buena combinación. Por el contrario, se han recrudecido los problemas económicos manifestados en crisis recurrentes cada vez más profundas y con mayor espectro, que han agudizado la desigualdad y la pobreza en amplios grupos de población, mayores desequilibrios ecológicos, fragmentación de la personalidad de los individuos en partes inconexas. Como condición de posibilidad, debemos aquí abrir los ojos a la crisis cultural. En los capítulos 10 y 11, ya el cierre del libro, trata de la integridad del desarrollo, y aquí el autor propugna por una nueva individualidad y, en atención a la era global que ahora vivimos, expone un modelo cultural y de desarrollo con la mejor claridad e intención, cito textual al autor. Como la herramienta del modelo cultural, haremos el intento de unir los temas que hemos revisado, todo lo que ya dije, un poco por ahí. La finalidad consiste entonces en establecer las bases sobre las cuales apoyar una estrategia de desarrollo económico en la que la cultura, lo político y la moral práctico sean algo más que un talón de fondo. Sin duda, se trata de un modelo cultural basado en un individuo alejado del narcisismo, del egoísmo,
del hedonismo, que sea, junto con sus semejantes, sea localmente el centro del universo. Por tanto, con este individuo en mente, tendrá que salir del hoyo negro cultural en que se encuentra, presa de las emociones y los instintos, atosigado por los medios de comunicación y envuelto bajo en la política. Un individuo desmemoriado, ciego ante el futuro, cuya existencia se reduce a los instantes del presente, apenas un mal consumidor. Definitivamente, si cada vez es más difícil dejar fuera de las decisiones y las soluciones el tema cultural, al respecto a la naturaleza es central. Es necesario integrar los pilares económicos, social y ambiental a las estrategias del desarrollo, dirá el autor, en las que el tema cultural sea la dimensión que le dé su carácter definitorio. Para concluir, hace poco yo comentaba con el ingeniero Carlos Calderón que en esta etapa de actualización conceptual, de aprendizajes y reestructuraciones sociales, es muy importante insistir en la diferenciación entre modernidad y modernización. Como sujetos de la acción social somos individuos de carne y hueso, con valores y sobre todo subjetividad. Si el proceso de modernización actual nos domina, nos objetiva, nos enajena, nos racionaliza, sin duda siempre trataremos de luchar y oponernos contra ese condicionante externo y siempre nos abocaremos a un principio ideal de modernidad. Sin duda, en esta decisión histórica, y si bien lo observamos, Carlos Calderón lo trata en su libro Cultura y Desarrollo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora nos acompaña. A nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, quiero empezar mi intervención por agradecer la hospitalidad del Colegio de Sinaloa y su apoyo para la realización de este evento que hoy nos congrega. Muchas gracias, doctor José Entrevistador. Vaya también nuestro agradecimiento a su director de vinculación académica, al maestro José Carlos Baraja, por hacer posible y operativo este evento. El libro que hoy nos toca comentar, titulado Cultura y Desarrollo, del maestro Carlos Calderón Piedras, es un libro de una extensión de 232 páginas, estructurado en 5 apartados, los cuales contienen 11 capítulos y que tratan los temas ya descritos por el doctor Bastide. Tomando en consideración de que el doctor Bastide es una relatoría prácticamente de cada uno de los apartados, eso me va a facilitar a mí ocuparme de escribir ya no cada uno de los apartados, sino de manera general los conceptos de cultura y desarrollo de los cuales se ocupa el autor. Y para eso antes, sin embargo, hay que señalar lo siguiente, que hoy tenemos que celebrar que el presente libro sea producto de una continuidad de ejercicio intelectual que el autor inició estando activo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, concluyó el mismo en su condición de descanso jubilatorio, con lo cual confirma su vocación académica universitaria, por lo tanto, mi profundo reconocimiento a esta actitud de parte del autor. Por lo tanto, esperamos que eso se mantenga de manera permanente. Los vínculos entre cultura y desarrollo es indudablemente complejo y delicado. De ello se han ocupado una gran cantidad de autores y corrientes del pensamiento con visiones diversas que están involucradas. Desde la perspectiva de las ciencias económicas, la cultura es un apartado de importancia primordial para dimensionar el desarrollo económico de una sociedad. Para el autor, cultura y desarrollo son los conceptos que representan el vínculo general del término cultura con su más amplia representación de forma de vida con el concepto de desarrollo en su más amplia acepción económica.
Por lo tanto, el propósito que persigue el autor es el análisis de la interrelación entre los dos conceptos. Nos dice que hay entre ellos una relación recíproca, que si bien actúan en campos múltiples y diversos, son fenómenos con esencialidades centrales. El concepto de cultura es una concepción en su concepción más dilatada, se concibe como lo que el hombre produce, simbólica o físicamente, como alimento para la vida espiritual y material. La enmarca en lo que llaman los tres grandes anillos concéntricos que circundan desde siempre nuestra humana realidad. En el primero es el cósmico, lugar prácticamente desconocido, habitado por mitos, creencias y relatos fantásticos a los que se le adjudican la causa de lo que somos. El segundo es el de la naturaleza, razón por la cual su inteligibilidad es más accesible y rápida. El hombre no sabe del estado de la naturaleza para negarlo, sino para transformarlo, por medio de las herramientas que la cultura le provee. Y el tercero es el que los humanos configuran de muchos modos, de ahí su carácter social y simbólico. Armado con este bagaje cultural, el hombre rehace sus relaciones con la naturaleza, nos dice el autor, para seguir transformándolo, al mismo tiempo que él también es cambiado como resultado de su quehacer incesante. En resumen, la cultura cumple un doble papel: refina al ser humano y a través de ello cambia el trato que éste da a la naturaleza. De lo anteriormente señalado, el autor establece la vinculación que hay de la cultura con la economía. Ahora, pasando al concepto de desarrollo, el autor lo refiere como un proceso multidimensional por medio del cual las sociedades pasan de un estado inferior a otro superior. La naturaleza, la sociedad y el hombre tienen un carácter totalizador, pues envuelve elementos materiales y espirituales vinculados a las necesidades humanas, aunque históricamente ha dado mayor énfasis al aspecto económico y por consecuencia al viejo problema del que siempre se ocupa nuestra ciencia económica, que es qué producir, cómo hacerlo y para quién hacerlo. En la revisión, él se ocupa más que nada de hacer una revisión teórica desde los clásicos hasta las teorías más recientes. Sin embargo, cuando uno analiza las teorías más vigentes, estas se encuentran en vigencia, particularmente son más debatidas a partir de las que se fundamentan una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Estas se pueden dividir, estas teorías, en cuatro grandes apartados, o configuradas en cuatro grandes entornos. Uno es el de la modernización, la teoría del desarrollo de la modernización, la teoría del desarrollo de la dependencia, la teoría de los sistemas mundiales y la teoría del desarrollo de la globalización. La teoría de la modernización, en la cual son los ejercen el gran liderazgo ahí, es Rostov, Nelson, Coleman, se caracteriza por establecer que la modernización es un proceso estilo europeo o norteamericano, y en la literatura modernizadora hay una actitud complaciente hacia Europa Occidental y hacia Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos países poseen una prosperidad económica y una estabilidad política imitable, a la cual, si quieres ascender a un estatus de país desarrollado, tienes que pensar o encaminar tus acciones para estar como está Europa o Estados Unidos. Y luego la teoría de la dependencia, que surge a partir de la década de los 50 con investigaciones realizadas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la cual sus principales autores muy conocidos son Ante Frank, Raúl Previs, Antonio Dos Santos, Enrique Cardoso y Samir.
Los puntos centrales sobre los cuales se sustenta este modelo de desarrollo, de la teoría del desarrollo de la dependencia, son 8. Señalaré simplemente 2 que me parecen a mí interesantes y lo más relevante es este. Crear en principio una plataforma de inversiones dando prioridad a capital nacional, permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales, promover una demanda interna más activa, más efectiva en términos de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización. Y luego están las teorías de los sistemas mundiales. Esta teoría desarrollada por Immanuel Balzer de la Universidad Estatal de Nueva York, y luego la teoría de la globalización desarrollada por Fukuyama en su famoso libro Fin de la Historia, y de Peter Drucker, Fin de la Sociedad. La teoría de la globalización pues nos establece que una de las características fundamentales de la globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales, económicos, así como de comunicación a escala mundial. Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo. En todos estos aspectos de las teorías del desarrollo se observa obviamente, como también lo señala el autor al analizar el tema de la teoría del desarrollo, y en general en las ciencias sociales, pues criterios de flexibilidad que luego hacen necesario estar modificando las valoraciones que se tienen. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando. En el contexto global, por ejemplo, en las ciencias sociales y particularmente en la teoría del desarrollo, los fundamentos que soportan, por ejemplo, soportaban la vigencia de concepciones teóricas muy rígidas y dominantes, hoy se mantienen con márgenes muy amplios de flexibilidad. Hasta los años 90, por ejemplo, países que incurrían en sobreendeudamientos eran castigados en los mercados con elevando las tasas de interés, algo que hoy no sucede. Gobiernos que optaban por déficits elevados en el sector público, la reacción de los mercados era una espiral inflacionaria y una fuga de capitales. Hoy eso tampoco está sucediendo. Si no, veamos el desenvolvimiento de la crisis de Estados Unidos y de Europa. Europa se ha venido manejando desde aproximadamente ya casi una década con un déficit financiero enorme y con un endeudamiento también vertiginoso, recientemente vertiginoso. España es una expresión de ello, pero también lo fue Grecia, Portugal, Francia, Italia. Sin embargo, esos déficits tan grandes que están viviendo no ha significado para esos países un elevamiento de las tasas de interés, sino al contrario, se han tenido que reducir. No ha significado una fuga de capitales que llegue a una insolvencia financiera de ciertos países. Sucede lo mismo con el internet. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que fenómenos viejos hoy se le encuentran respuestas y formas de enfrentarlo de manera diferente a como se venía sucediendo en décadas anteriores. Finalmente termino por felicitar al autor, te digo, creo que el esfuerzo que él hizo para el aspecto de plasmar y concentrar todos estos aspectos teóricos de la cultura y el desarrollo, un esfuerzo que tuvo que llevar la revisión de una enorme diversa bibliografía que, por supuesto, en su condición de inactivo desde el punto de vista formal, lo hace mucho más merecido. Felicidades. Muy bien, muchas gracias a los dos comentaristas por haber respetado el límite de tiempo. Es más, tenían todavía algunos minutos o segundos disponibles, así es que yo lo voy a aprovechar. Primero, para felicitar a Carlos. El 28 de octubre
del año 2004 estábamos en Mazatlán, el doctor Bastillas y su servidor presentando un libro de nuestro autor que se llama Economía y Justicia. Si se les ha hecho un poco complicado por los comentarios, aquel simple y sencillamente hubiera sido imposible de entender. Es un libro mucho más complejo, mucho más profundo y sobre todo tocando temas tan fundamentales como la libertad, la justicia, la equidad y ese tipo de cuestiones que normalmente acompañan a la economía. Primer comentario. Así es que muchas felicidades por tener años después, todavía seguimos estando las observaciones a tus muy importantes libros, Carlos. Segundo, compren el libro. Yo creo que debe ser un libro de precio muy bajo, pero la recomendación que hizo Pepe es la misma que hago yo y siempre lo hacemos aquí en el colegio, porque no es tanto por lo que representa económicamente, ni siquiera para el doctor, sino por lo que representa en términos de la difusión de ideas. Solamente con que vean ustedes los libros que he escrito en la contraportada o que vean cuál es la síntesis del trabajo, se van a emocionar y van a sentir las ganas de comentarlo con otras personas. Para mí es un libro de texto ideal, más o menos para estudiantes intermedios, no es un libro para estudiantes iniciales en alguna carrera, sobre todo en economía, ciencia política, administración, relaciones internacionales. Es un libro que ya exige un cierto dominio de algunas teorías o pensamientos básicos que existen en estas carreras. Sin embargo, hay muchas cosas que decir valiosas. Yo creo que él las va a decir, se las voy a dejar como preguntas al final, pero vale la pena mencionar lo siguiente. No es común tratar el tema del desarrollo económico a partir de los cambios culturales. Para nada. Si ustedes oyeron las exposiciones de nuestros comentaristas, todas muy juiciosas, es raro que hayan mencionado a algún antropólogo, algún especialista en lo que son las comunidades pequeñas, como en México, Luis González y González, que a través de sus métodos sí permiten entender los cambios que se pueden dar en la sociedad a partir de las comunidades cercanas que tenemos nosotros. Casi todos los autores que mencionaron, tanto Pepe como Gerardo, son grandes pensadores que trataban en su momento y siguen tratando algunos de explicar cómo puede crecer una economía y cómo puede generar un nivel de desarrollo, es decir, mejores condiciones de vida para toda la población de la sociedad. Esas han sido las preocupaciones. Carlos lo trata, nada más que una de las cosas interesantísimas que tiene es casi una síntesis en poco menos de 100 páginas de todo este pensamiento que cubre más de 200 años. Esa es una muy importante aportación que uno tiene que ver en los libros de texto. Yo puedo agarrar un libro de crecimiento económico, además es un sesgo que tenemos los cuatro, somos economistas. Entonces ya saben que siempre partimos de supuestos, como el ejemplo del 100 pies. Si no lo conocen, al ratito lo platicamos porque no quiero quitarle tiempo al expositor, pero tenemos un sesgo desde ese punto de vista. Lo que revela el libro de Carlos es que se despega un poco de esta concepción estrictamente economicista para abordar el problema del crecimiento y desarrollo desde otras raíces y otras manifestaciones. Yo pongo un ejemplo. Estamos apenas a 13 años que se inició el siglo XXI, el milenio, el tercer milenio, y ya estamos viviendo las contradicciones de lo que son las nuevas profesiones, de lo que es la influencia de los medios de comunicación, contradicciones que se dan apenas con una tercera revolución que está comenzando desde el punto de vista económico, la nanotecnología, la genómica, la biotecnología. Aquí en el colegio tenemos especialistas en esos campos y lo único que les puedo decir es que apenas iniciado el milenio y el siglo y ya se están dando estas contradicciones, lo que va a obligar necesariamente de aquí en adelante, y esa es una tercera característica del libro de Carlos, es en buscar otras formas de ver el mundo, otros paradigmas, y uno es precisamente el de examinar en profundidad la cultura, incluyendo el crecimiento económico de México y el desarrollo de México. Y esto lo digo porque pues las crisis que ahora se manifiestan como si fueran crisis de valores, como si fueran únicamente crisis existenciales, son mucho más profundas de lo que se cree.
estos mensajes de la preocupación de los padres, de la mejoría de la educación, son muy válidos, son muy loables, pero no está ahí la explicación de lo que vamos a hacer en el futuro. Y lo que apunta Carlos es que hay que buscar otras causas. Él hace una propuesta, ojalá que se la puedan hacer ustedes de manera más llana, más directa, porque trae dos esquemas al final que dan una idea clara de cómo se puede lograr, pero le voy a dejar esa tarea para que la explique, porque es muy importante cómo podemos ver hacerlo. Otra característica que me parece muy importante, el repaso que hace de los autores es un repaso muy crítico. O sea, no es nada más decir, bueno, Adam Smith decía en La riqueza de las naciones tal cosa, sino te va un poquito al complemento. Cito a Adam Smith porque él lo ve, hay dos autores que sobresalen, Adam Smith y Carlos Marx. Obviamente son los dos polos, pero hay muchos más. Quizá faltan otros, pero no era necesario para lo que él pretendía dejar claro en el libro. Estas formas de pensar, desde que nació la economía y desde que los economistas se preocupan por explicar el crecimiento económico, van una contra otra tratando de explicar el mundo de manera diferente. Y las dos tienen fallas. Y las dos resultaron insuficientes. Sin embargo, las dos siguen teniendo validez, porque dieron lugar a expresiones culturales y sociales diferentes, y porque además están generando todavía hoy relaciones culturales en la lengua, en la forma de convivencia, en la explicación de las reglas sociales que son diferentes. Cada una se escribió en un contexto, como lo decía muy bien Gerardo en la parte última, aunque lo dijo muy rápido porque sabía que estaba el tiempo corriendo. Todas estas visiones de la modernización, del desarrollismo dependiente de la globalización, pues dan mucho que decir y muchísimos autores, pero son insuficientes. La pregunta que está detrás del libro de Carlos, que es la que tenemos todos nosotros y que nos preguntan los estudiantes todo el tiempo, oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para crecer? ¿Qué hay que hacer para evitar todas estas contradicciones? ¿Cómo lograr un mejor desarrollo? Desarrollo que se expresa en condiciones de vida y sobre todo en mejoramiento de la calidad. Esa es la pregunta detrás. Y menciono esto por dos razones. Primero, porque los dos autores a mí me fascinan. Yo diría que de aquí para allá está a la izquierda y de aquí para acá está a la derecha, en términos de la forma en que estudiamos economía. Sin embargo, coincidimos en algo muy importante. Analiza a Carlos Marx y llega a una conclusión. Déjenme decirles por qué cito a Carlos Marx. Porque mi compañero de colegio, Jaime Navarcida, tiene un libro donde la mayor parte de los ensayos están dedicados precisamente al pensamiento marxista, sobre el cual él escribió muchísimos artículos, ensayos, hace ya varios años. Ahora es más poeta y filósofo, pero antes era mucho más economista y político. Bueno, de todas maneras, la coincidencia en las críticas que se hacen son las que se refieren a la teoría del valor. Y es el sustento, tanto en Smith como en, no lo voy a explicar como economista, sino lo que ustedes conocen como lo que valen las mercancías, qué es lo que tiene como significado y por qué se intercambian. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo gentes tan diferentes parten de eso para explicar cómo puede crecer una economía? Bueno, está en el libro. Y dicen que esa es una de las fallas metodológicas de Marx. Yo diría, agregaría que hubo un problema técnico, no lo vamos a explicar, pero fue una transformación que había de valores en precios. Y que en el caso de Adam Smith, por ejemplo, era su creencia en que lo que busca el hombre para sí mismo, como felicidad o como satisfacción, es lo que va a garantizar la satisfacción de la sociedad. Eso es lo que se sigue sosteniendo hoy en día. Porque lo que defiende la economía de mercado o la economía social, donde hay cierta intervención del gobierno, porque Adam Smith lo acepta, es precisamente que el egoísmo y el interés individual van a ser las condicionantes del bienestar colectivo. Es curioso, ¿no? Como que suena contradictorio un ser egoísta, un ser que busca su propio beneficio. Bueno, es el principio de Adam Smith, porque detrás de él había una teoría de los sentimientos morales que resultaba mucho más importante para creer en la bondad del hombre, en la posibilidad de crear aquellos aspectos que resultan importantes para su realización,
cosas que nunca se dieron. Sin embargo, termino, porque me interesaba mucho esa parte. En marzo todavía seguimos aprendiendo cosas. Hoy día, yo, por ejemplo, a mis estudiantes, a mis hijos, ya no lo voy a hacer porque el libro de Carlos me abrió un poco más los ojos, les recomendé, hay que leer otra vez El Capital. No para aprender consignas ni dogmas, como creo que se distorsionó, sino para aprender a razonar. Pero al mismo tiempo les digo, también lean a Adam Smith, porque en este momento nos seguimos quejando de los monopolios. Digo, si no hay que ver lo que está pasando con la ley de competencia y que es todo lo que está pasando con la reforma energética. Nos quejamos de los monopolios y Adam Smith, si algo le aterraba, era la intervención monopólica en el mercado. Y nos seguimos quejando de los subsidios gubernamentales desde otro ángulo. A lo mejor no es nuestro en lo particular, pero sí quienes toman las decisiones. No más subsidios, porque eso es un mecanismo injusto. Entonces, leer el libro, tratar de llegar a lo que yo decía al principio, cuáles son las raíces culturales que están en un proceso, ya no lo leo, me lleva a una conclusión. La primera, que ya la dije, es un libro que puede ser un buen libro de texto, no de claro, por lo tanto hay que promoverlo. La segunda es que hay que subrayar muy bien cuáles son sus principales características y sobre todo subrayar qué es lo que busca hacia el futuro como una explicación, como se ha logrado en algunas comunidades. Lo que está diciendo Carlos no es totalmente novedoso, no es totalmente innovador. Está tomado de experiencias y sobre todo de las prácticas que se han visto para tratar de alcanzar, insisto, eso que andamos buscando permanentemente en desarrollo y que es a partir de la cultura, a partir de sus manifestaciones y de todas las contradicciones que el propio modelo económico genera de carácter cultural, va dando lugar a una nueva visión. Ese es el libro para mí y por eso no solamente me uno a los comentarios y a los reconocimientos que ya se hicieron, sino que lo felicito y espero que responda a él. Bueno, finalmente explícanos a todos en un lenguaje que no sea ingeniero, que no sea economista, que no sea qué es lo que tenemos que hacer en el futuro por el futuro. Muchas gracias. Estas exigencias yo voy a pedir más de 12 minutos. No, sí, efectivamente este libro lo hice ya en calidad de jubilado, pero la idea primaria que subyace en el texto se generó mientras era profesor de la Escuela de Economía e investigador también. Tuve que pasar al ejército de reserva por circunstancias, pero continué con el trabajo por curiosidad intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las cosas que están escritas en el libro yo no las sabía. Yo no escribí como si fuera un experto en los temas, un conocedor profundo. Al contrario, fue mi ignorancia la que me llevó a escribirlo. Una vez que descubrí ciertas cosas, pude construir algunos argumentos, arribé a ciertas conclusiones y me dije, ya me quedó un poco claro de lo que antes ignoraba, entiendo un poco más. A lo mejor lo que a mí me sirve puede servirle a otros y por eso lo escribí, porque con cierto egoísmo me sirvió a mí, bueno, a lo mejor puede que me pueda servir a otros y ahí está el resultado. Los comentarios que hicieron José Bastidas, Gerardo López Cervantes, José Ángel Pescador, se los agradezco infinito. Me hacen pensar si algunas cosas fueron limitadas, otras fueron aciertos, en fin, y otras quedan en stand-by para ver si generan alguna otra inspiración que me llevará en un futuro a volver a comprometerme a un trabajo intelectual de esta naturaleza. Voy a aprovechar lo mejor que pueda los 12 minutos que de manera muy incuestionable nos puso José Ángel. Y voy a leer un texto. Voy a leer un texto porque cuando escribo es lo que menos me sale, así es que ustedes me van a disculpar.
Voy a comerme algunos párrafos, ganas de su tiempo, luego, pero trataré de que las ideas que aquí se han vertido, trataré de aclararlas y finalmente a ver si logro responder las preguntas puntuales que hizo José. Dice: los retos económicos, sociales y políticos por los que atraviesa el mundo han colocado frente a los estudiosos de estos tópicos una preocupante realidad con grados de complejidad nunca antes alcanzados. Esta abigarrada situación contiene, además, conflictos sobre territorios, tensiones culturales, religiosas, además del deterioro ambiental. La gravedad de los problemas va dejando ver la manera como cada uno de ellos se refuerza con otros que no son de la misma naturaleza, volviendo estas realidades mucho más complejas, más difíciles de discernir y más difíciles de encontrar soluciones. El canon de las ciencias modernas, es decir, como nosotros hemos sido formados en nuestras educaciones universitarias, es por estancos, es decir, nos enseñaron a ver con ciertos anteojos y solamente ves eso, y ahora los problemas se nos presentan un poco más complejos, contienen todo lo que nosotros aprendimos, pero hay otras cosas que no nos enseñaron, y eso hace que las medidas disciplinares no sean comprensivas del fenómeno en su conjunto. Podemos citar algunos ejemplos que ilustran lo anterior, pero me quedo con dos que además son emblemáticos del tema que nos ocupa. Las relaciones del conocimiento y la práctica económica tienen con las esferas de la cultura y la política. Vale recordar que en el desarrollo de la ciencia económica, desde sus primeras experiencias troncales que aquí fueron citadas, Marx por un lado, Adam Smith por el otro, el subjetivismo liberal funcionalista de Smith, que mencionaba José Ángel Pescador, y el materialismo dialéctico histórico de Marx, también mencionado, mantuvieron en reserva los aspectos políticos y culturales. No es que los eliminaran, simplemente los hicieron a un lado o los declararon, como dicen los economistas de alguna escuela, ceteris paribus, que están ahí pero están quietos, no se toman como telón de fondo, como marco, y todo lo demás se mueve mientras se mantiene como, digamos, paralizado. Y esto, desde luego, pues permitía adentrarse en una perspectiva exclusiva, pero dejaba todo lo demás fijo, y las cosas hoy realmente ya no soportan ese tipo de metodologías. Los epígonos del fundador del pensamiento económico continuaron su desarrollo en los trazos originales y los que continuaron a Marx como a Smith, y no fue sino hasta casi 2 siglos después, cuando de diferentes atalayas se sometieron a revisión los postulados en que asentaban sus teorías. Uno fue el estallido financiero de 1929, aquel famoso crisis del siglo pasado, y la crisis económica de 10 años que le siguió. Este shock económico obligó a revalorar la política en los temas de la economía, haciendo a un lado la idea del mercado autorregulador. El mercado autorregulador es aquella vieja idea de 1000%, en que si se deja el mercado que opere libremente, lo hará de la mejor manera que cualquiera otra forma, menos, es decir, el mercado para que funcione lo mejor posible tiene que operar en entera libertad, es decir, aquel apotegma dicho en francés que laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Justo 60 años después, es decir, después del 29, en 1989, otra crisis política esta vez colapsó las economías socialistas. Todos nosotros nos dimos cuenta, cuyo impacto en el pensamiento marxista llevó a los estudiosos de esta corriente a revisar las tesis sobre el carácter socioeconómico determinante del proceso de acumulación. La crisis económica detonada con el estallido financiero en Estados Unidos, que esta ya más reciente, en el otoño de 2008, hace 5 años, vino a agregarse a otras crisis en curso, la energética, el medio ambiente, la migratoria, la bélica, que juntas y combinadas definieron una crisis mucho más general y profunda. Los alcances de esta crisis han sido tales que algunos analistas, intelectuales, etcétera, dicen que esta crisis cuestiona las mismas bases de la civilización occidental en la que nosotros vivimos. En el fondo, aseguran los diagnósticos más radicales,
Lo que está en crisis es el modelo cultural dominante en Occidente, es decir, la forma como vivimos, basado en el racionalismo económico instrumental, que tanto daño ha causado al provocar graves desequilibrios en los sistemas ecológicos del planeta, lo cual es evidente, fragmenta la totalidad unitaria del hombre, ¿sí? La política se convierte en un campo de dominio más que en un medio para el bien común y enfrenta a los pueblos por motivos económicos, sociales y culturales, todo bajo el apotegma de que el progreso material es la base de la felicidad, como decimos nosotros, no lo es, pero como se parece, ¿no? La crisis es algo más que economía. La presente crisis es económica en el sentido que depreda la riqueza productiva que la humanidad ha acumulado. Es ideológica, puesto que socava los fundamentos de las concepciones teóricas del modelo económico neoliberal, que es el único que hay. Es social, porque se han relajado las relaciones colectivas, siendo sustituidas por un individualismo atomizado y egocéntrico. Es política debido al creciente dominio de los intereses privados por sobre los que debieran ser del dominio común. Es ecológica porque es innegable el trato dispensado por el racionalismo económico a la naturaleza la ha dañado sensiblemente. Es cultural también en razón de que las conexiones cada vez más estrechas entre las naciones avivan los encuentros, las rencillas, las disputas, etcétera, etcétera. Este carácter poliédrico de la crisis, no obstante su localizado centro financiero y sus secuelas en la economía real, como lo que ocurrió en el 2008, que primero estallan los bancos y después entra toda la economía mundial en una etapa recesiva y de atonía, como se decía antes, exige una visión panóptica, es decir, global, redonda del problema, que permita observar todas sus facetas. El esbozo que hemos hecho conduce a tratar de analizarla en su totalidad, sin perder de vista que estamos frente a un problema que en último término podemos verlo como un fenómeno cultural, en su sentido más amplio, es decir, como modo de vida o forma de convivencia que incorpora lenguaje, valores, conocimientos, normas, instituciones, etc. Los actores de la crisis, los que vivimos en ella, pues, la gran crisis dejó ver en los agentes económicos actitudes que atentan contra los fundamentos del sistema. La señora Robinson, ya muerta ella, en su momento alertaba que la competencia tiende a acabar con ella misma. La señora Robinson es una economista inglesa de las más grandes figuras económicas del siglo pasado. En Cambridge trabajó ya toda su vida. Todo indica que la prevención del economista inglés es válida, debido a que el cambio en curso posible es que el capitalismo monopólico especulador acabe con el modo de producción que le ha dado vida. La crisis exhibió con claridad la cuota de responsabilidad que los mercados financieros tuvieron en el problema, dado el enorme volumen de recursos que manejan a su completo entorno, pero sobre todo por la proclividad de los actores de esos mercados a dar rienda suelta a la inversión y al lucro desmedido. El capital busca mayores ganancias en donde se encuentren, procurando no caer en riesgos inmanejables que hagan perderlas. Por eso, en ciertas ocasiones prefiere abandonar los mercados de productos e irse a invertir en activos financieros en donde esperen tener más seguridad y mayor rendimiento. Si ve que la economía real está mal, sacan el dinero de ahí y lo meten a la bolsa de valores o compran activos financieros. El resultado es que la atonía de la economía real, es decir, no opera, se conjuga con el auge de la especulación. Lo que ha ocurrido casi todas las últimas crisis de los últimos 15 años combinan estas dos cosas. En lo real la economía es lenta y en lo especulativo está desatada. Los consumidores, hasta que la privación de un lado y el exceso en el otro alcanzan límites que llevan a la crisis. La crisis última del 2008 tiene que ver con eso precisamente. Los consumidores, por su parte, es decir, nosotros, y no obstante que el público ahora es presa de un consumidor estimulado psicológicamente por las empresas, tenemos límites, que aquí dice tienen, pero pongo tenemos límites más cercanos e impuestos por el poder de compra. Queremos consumir más, pero simplemente algunos no nos alcanza. Y por el otro lado, por nuestra saciedad, tampoco somos glotones al perpetuo. Por lo que en balance la capacidad consumista queda a la saga productiva, es decir, la tecnología ha impulsado tanto la capacidad productiva
que no tenemos la capacidad de consumir lo que se produce. Entonces, la tendencia es un desajuste entre lo que se produce y lo que se puede comprar y consumir. Esto hace que una ley económica del siglo XVIII, perdón, la ley de SEI, no se cumple. Es decir, tú produce, que siempre va a haber alguien que te compre. No, se produce, y cada vez son menos y menos los que compran, hasta que por fin viene una crisis de sobreproducción. Esas crisis de producción son ahora más frecuentes que las que eran antes. Desde luego, más frecuentes porque en la mayor parte de los países del mundo, si no es que todas las excepciones, estamos ya en regímenes de mercado, ¿no? En economías capitalistas. Las conductas actuales de los individuos económicos se encuentran muy alejadas del estereotipo puritano de Adam Smith, lo que mencionaba José Ángel Pescador. El estereotipo de Smith tuvo en mente elaborar su teoría del libre mercado. Estas han evolucionado configurando perfiles sociales muy diferentes. Los valores de frugalidad, responsabilidad en el trabajo y demás que originalmente guiaron a los dueños del capital como a los trabajadores perdieron influencia debido a las fuertes exigencias que las leyes de la economía imponían a sus súbditos. El principio de dejar hacer, dejar pasar, o sea, el libre mercado, como norma de conducta, causó desviaciones en el individuo económico, es decir, el que compra o el que vende, alejándolo del perfil sobrio y productivo con el que fue imaginado, y con esa imaginación se hicieron las teorías, en cuyo caso la autoestima se basaba en la responsabilidad, fuera como dueños de medios de producción o incluso como trabajadores. El individualismo metodológico en el contexto de la doctrina protestante encajaba bien. Es decir, cada quien procurando su bienestar individual en conjunto y en general iba a incentivar el bienestar global, el bienestar general, pero todo a partir del individuo. Era correcto esta tesis siempre y cuando la ética puritana funcionara bien, lo cual obviamente no ha funcionado prácticamente en ningún momento. El sistema capitalista relegó todo aquello que no estaba en la moral productivista, hizo a un lado lo que no coincidía o reflejaba rentabilidad y eficacia en las actividades económicas. La realidad del libre mercado, que había encontrado su justificación moral en el puritanismo, dessintió el divorcio de la economía con otros aspectos que le incidían. La armonía de una economía equilibrada, eficaz y justa se rompió. Las convicciones emergentes indicaban que el bien de uno tenía que corresponderse con el mal del otro. El egoísmo sin límite como ley de conducta condujo a que los desequilibrios se repitieran cada cierto periodo. La reconstrucción de la ciencia económica. Los malos resultados en términos de inequidad, desempleo, concentración monopólica, pobreza, marginación, además de otros problemas fuera del campo convencional de la economía, pero que son considerados en el mismo complejo problemático, como son el deterioro ambiental, la degradación social, la alienación personal, entre otros, fueron el motivo y la razón para someter a revisión la ortodoxia económica. Economistas de todas las tendencias, excepto de la neoliberal, comenzaron a reconsiderar los fundamentos, códigos y aplicaciones de la ciencia económica con el fin de reforzarla. Los nuevos estudios plantean que las soluciones de fondo a los problemas en ese campo deben de trascender el ámbito teórico instrumental sin que eso implique negarlo. El riesgo no es elegir el campo, sino circunscribirse en él cuando el fenómeno es más complejo. Diversos autores que han analizado la actual realidad económica convergen precisamente en este aspecto metodológico, coinciden en una visión más amplia y global del problema. La globalidad es la fase actual del capitalismo mundial. Algunos analistas le llaman la era postindustrial del sistema capitalista. La globalidad entraña dos posibilidades en los lugares donde se asienta: la homogenización técnica y cultural, por un lado, y la emergencia de particularismos dentro del mismo marco global. Metafóricamente, podemos discriminar ambas tendencias con los aforismos pensar global y actuar local, es decir, pensar de acuerdo al neoliberalismo y actuar local con ese pensamiento para el primer caso, y pensar local y actuar global
Es decir, pensar de acuerdo a los particularismos, a las realidades, a las localidades, y actuar global, porque lo global es una realidad que no se puede evadir de ninguna manera. La primera tendencia es la réplica actualizada del dominio hegemónico del pensamiento económico moderno occidental. Es decir, el capitalismo liso y llano en su modernidad última, la globalidad, que por largo tiempo, diríamos siglos, se ha impuesto en todo el mundo. Ojo, no estoy hablando en contra del capitalismo, simplemente estoy tratando de describirlo. La segunda opción se inclina hacia esquemas de desarrollo alternativos a la corriente neoliberal. La primera opción utiliza la fuerza económica, igual la política o la militar, y el dominio de la técnica para debilitar o inhibir las resistencias locales en los territorios donde llega a imponer su visión y métodos. La desvalorización de esta opción implica la desvalorización de las entidades locales o su franca extinción, y que una vez extinguidas será ocupada por una cultura única, justamente la que había de emerger de los fundamentos de la ciencia económica moderna. Lo cierto es que esta cultura única, la cultura universal moderna, ha pasado por diferentes etapas. La primera fue la Ilustración, en donde el imperio de la razón fue determinante. El hombre de esta época conjuró el dogma por medios racionales y sentó las bases de un nuevo humanismo en el que el individuo, como totalidad, sintetizaba el conocimiento, el uso práctico, los dones artísticos, el goce de la belleza y el orden social políticamente instituido. El humanismo ilustrado enseñó a vivir armoniosamente con la naturaleza, pugnó por la superación integral del ser humano y reivindicó los principios universales de libertad, igualdad, solidaridad, como pilar de una sociedad civilizada. Adam Smith y Carlos Marx fueron hijos del tiempo ilustrado, partieron del postulado de totalidad para elaborar sus teorías, claro, cada quien con su propia metodología. Mas fue el racionalismo económico el que daría el curso hegemónico al proceso de modernidad en el mundo. La cara humanista del proceso pasó a planos posteriores a los de la economía y el avance de la ciencia, sobre todo de aquellas más vinculadas directamente a la producción. La utopía modernizadora original resultó parciada y con ello el sujeto ilustrado, actor activo del progreso, quedó exhibido y alienado, dominado por estructuras mentales racionalistas y positivistas que le avasallaron y lo redujeron a ser solamente un ente para el trabajo. El aforismo pensar global y actuar local es afín a la idea economicista del mundo que no acepta otra visión y forma de pensar ajena al pensamiento universal, control integral, y que ahora reduce al hombre a un ser sin historia e identidad local. En cambio, el aforismo pensar local y actuar global sintetiza la feliz sentencia: el desarrollo es algo más que economía, que ahora guía las nuevas estrategias de desarrollo en países como el nuestro. De acuerdo a un autor de CEPAL, Sergio Bossier, desarrollo es la capacidad para transformar el sistema socioeconómico de una localidad. El desarrollo es evolutivo y por esa razón carga con la historia. Por lo demás es endógeno o no lo es. Uno no se desarrolla externamente, se desarrolla desde adentro. Nada ni nadie evoluciona fuera de sí. Es decir, el desarrollo ocupa un lugar que cuenta con identidad e historia, ¿no? Y por lo mismo es algo más que un territorio o simple localización. El desarrollo es político, ya que las decisiones locales son propias. Es económico, porque concilia lo local, los planos global, regional y nacional. Es tecnológico, porque crea resortes para el aprendizaje y innovación. Es cultural, porque tiene identidad, tiene una ética, una ruta y una mentalidad. El enfoque multidimensional del desarrollo obedece a todas estas características. Vale recordar que la ética es filosofía práctica, se ocupa del valor de las cosas, da sentido a lo que hacemos. Desde este punto de vista, la cultura y los valores éticos son un marco inspirador, habilitador y limitante que acota la vida de las personas en cuanto a su acción y a sus reflexiones sobre el desarrollo de las sociedades. La crisis conceptual, las nuevas estrategias de desarrollo requieren un ser humano para la vida y no solamente para el trabajo. Actualmente, en el mercado global actual,
Estamos hechos para el trabajo, no para la vida. Y si no es trabajo, no vivimos, no es bien que digamos. Hay que vivir y después trabajar. Y no exclusivamente trabajar para vivir, aunque tengamos que trabajar. Tenemos que reconceptualizar al hombre como un ser integral, más allá del homo económicos o el homo laboras, como le han clasificado. El ser humano debe ser resultado de la combinación virtuosa de su vida cotidiana con la técnica, construir un nuevo hombre, regresarle su identidad cultural en el mundo del trabajo. Gracias.